¿Cómo les va? Bienvenidos. A esta hora vamos a hablar de temas financieros, hechos económicos que impactan en nuestros bolsillos. Mire este tema, se trata de Venezuela, se convierte en el único país de América Latina con 100% de adultos mayores pensionados. Gran expectativa ante convocatoria a huelga general de constructores en Panamá. Fed dijo guerra comercial, tal como está planteada, será negativa para la economía mundial. Y en nuestro expediente económico hoy, Ecuador. Estamos hablando de la deuda y estamos hablando de un tema fundamental para conocer hoy en ese país. Estamos llegando, Elías, Taret, Blanca, estamos llegando hoy al 100% pensionado. Y estamos llegando a un número mágico, Jorge Rodríguez, increíble, imposible de pensar en medio de la guerra económica. Venezuela avanza. Hemos avanzado de 3.200.000 pensiones a 4.095.023 pensiones. Más de 4 millones de pensiones llegamos hoy. Récord. Con esas palabras, el presidente Nicolás Maduro celebró el día de ayer alcanzar la meta 100% de cobertura de los pensionados. El jefe de Estado destacó que con la incorporación de 725.000 nuevas pensiones, Venezuela se convierte en el único país de nuestra región con 100% de adultos mayores pensionados. Asimismo, dijo que estudia una propuesta de bonificación dirigida al sector cultural llamado Bono Talento Nacional, un apoyo económico para cultores, artistas, científicos a quienes con su talento le aportan al país. Al otro lado del océano, la situación dista mucho. En España, como en otros países con gobiernos neoliberales, se esperan más recortes en las pensiones futuras. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, dijo que sí, en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos en la seguridad social, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de pensiones públicas en el futuro. Agregó, mantener las actuales tasas exigiría incrementos muy significativos de los ingresos del sistema. Solo una subida del 0,25% es lo que el Banco de España aprueba para asegurar sostenibilidad de pensiones para los próximos 35 años. Argentinos se manifiestan en este día en contra de los tarifazos de Macri, el llamado ruidazo nacional convocado en redes sociales, y para mañana Marcha de las Velas, una iniciativa que surgió desde los usuarios de servicios públicos, desde organizaciones que en redes sociales han tramado justamente esta red de protestas. Se prevé que se haga hoy a las 20 horas, hora argentina. Vendría acompañado de otras iniciativas que piden salir a protestar por los elevados precios de las tarifas de servicios eléctricos, gas, agua, medicamentos y sobre todo el transporte, que en estos últimos días sufrió un alza en el servicio y también en el precio del combustible. Por esto, la popularidad del presidente Macri baja casi 20% en sus escasos 2 años de mandato. Según estudios que hizo una encuestadora, Query Argentina, la imagen negativa de Macri sufrió en este mes de abril a 46,7%, mientras que la positiva descendió a 35%. El desacuerdo a la gestión presidencial escala a otro 8%, sumando 56% de los argentinos que rechaza su desempeño, en contraste con el 32% que aprueba la gestión. Hemos cambiado de tema. Hay gran expectativa ante la convocatoria a huelga general de constructores en Panamá. Esto les contaba en titulares. Una huelga por tiempo indefinido paralizaría casi todas las obras si no se logra un acuerdo entre sindicalistas y patrones por un aumento salarial que piden en el sector hasta el año 2021. La Cámara Panameña de la Construcción propuso aumentar el salario de los obreros en 2 centavos la hora, así como lo escucha, mientras que el sindicato pidió 15% por año durante la vigencia de este convenio colectivo. En los últimos
3 años el sector tuvo un crecimiento constante, ascendente, que generó más de 36.000 millones de dólares, de los cuales solo el 15% fue a los bolsillos de los empleados y el resto a las arcas de los dueños de estas empresas. Además, a esta hora también vamos a seguir de cerca los hechos que ocurren en Cuba. Vamos a quedarnos con lo que está pasando allí en esta nación, donde se preparan ya todas las instancias para un histórico recambio presidencial. Los temas económicos también se ponen sobre la mesa. En febrero de 2013, Raúl Castro dio pistas de este día que finalmente llega. En esa ocasión, el presidente dijo que es responsabilidad de aquellos que construyeron la revolución ver las reformas y dejar a Cuba en mejores condiciones para una nueva generación de líderes. Tengo 45 años, nací dentro de esta revolución, la amo y la quiero. Y todos los cuerpos de dirección que han entrado aquí han hecho su papel muy importante. Y yo pienso que a la hora de la separación de él, que él ha separado el cargo, el que venga siga funcionando los mismos derechos y deberes que estaba vigente. Buscando mantener vigente el modelo socialista en ritmo sostenible, el presidente cubano introdujo algunas reformas de mercado a la economía estatal y aseguró un histórico cambio de pulso político con Estados Unidos. Les facilitó el viaje a los cubanos, les permitió tener propiedades, teléfonos celulares y computadoras y amplió el acceso a Internet, por lo que llega el tiempo de más. Bueno, yo espero que todo mejore cada día mejor, más. Que estemos mejor. Según cifras del gobierno, la actividad empresarial más popular es la preparación y venta de alimentos, que incluye restaurantes privados con 61.301 licencias otorgadas. Le sigue el transporte de carga y pasajeros con 57.911 trabajadores. Tras el anuncio de quién será el nuevo presidente de Cuba, sus desafíos políticos y la clave económica, serán títulos rutilantes de prensa que guardan expectativa para los cubanos. OPEP se reúne en junio para evaluar acuerdos de reducción. El ministro de Energía de Kuwait dijo hoy que los 24 países firmantes de la declaratoria OPEP Plus discutirán en Viena a mediados de año una eventual extensión de los recortes más allá del año 2018. Precisó que hasta el momento los mercados se comportan con estabilidad de precios. Cotizaciones: Brent $72,11 el barril, subiendo un 0,79%. WTI está marcando $67,09 el barril, subiendo 0,89%. Y OPEP está parado en $68,36 el barril, perdiendo 5 centavos. Comportamientos que estamos siguiendo aquí de cerca. A la vuelta de la pausa habló Fed. Hay una guerra comercial, dijo. Atentos sobre este pronunciamiento. Huawei vuelve a estar en la vanguardia. Se ha convertido en la primera empresa en obtener el certificado de la Comisión Europea para vender productos 5G en el viejo continente. El gigante tecnológico chino, a través de un comunicado, explicó que obtener este certificado obligatorio en la Unión Europea indica que los productos 5G de Huawei han conseguido aprobación oficial para su uso comercial. Representa también un paso significativo para alcanzar el despliegue comercial del 5G a gran escala. Huawei, que lanzará su primer móvil 5G a finales de 2019, empezó a investigar el uso de estas redes en 2009 y cuenta con 11 centros de investigación en 5G en todo el mundo. Tan solo en 2017 destinó 4.000 millones de yuanes a la investigación en este campo. Y unos que no están para nada en vanguardia son la mitad de los municipios españoles, que no tienen oficinas bancarias. Estudios revelan que al cierre de 2017 operaban en España un total de 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40% menos que en 2008. El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales,
En total se contabilizan 4.114 municipios que no disponen de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de España. Una situación que afecta a 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año 2008. Vamos a ir sobre un punto crucial. Siguen las alertas sobre las políticas de Donald Trump. Habló esta vez el presidente de la Fed de San Francisco, John Williams. Advirtió sobre los riesgos potenciales para la economía global que supondría el inicio de una guerra comercial que propicia a Estados Unidos contra China. En un discurso pronunciado en la sede del Banco de España, Williams resaltó que el riesgo está a la vista y hay que examinarlo porque genera preocupación. Ha destacado que una guerra comercial puede hacer que los inversores sean más reticentes a invertir, mientras que las barreras a la exportación perjudicarían la oferta y la demanda de bienes y, por tanto, perjudicarían al mercado laboral y a la productividad. Al mismo tiempo, las medidas proteccionistas podrían impulsar la inflación hasta niveles inesperados, lo que, en caso de que no sea una situación transitoria, preocuparía al Banco Central estadounidense, que podría verse obligado a incluir este riesgo en sus perspectivas. De acuerdo a un sondeo realizado por Reuters, la guerra comercial que impulsa a Estados Unidos contra China frenará el impulso de la economía estadounidense. En una encuesta realizada entre más de 100 economistas, el resultado ha sido el siguiente. Las esperanzas de la Casa Blanca de un crecimiento económico sostenido superior al 3% no se materializarán. Es más, podría generar futuras previsiones de que los déficits presupuestarios crecerán aún más en los próximos años. El consenso del sondeo de Reuters estimó un crecimiento promedio de un 2,8% para este año, que se desaceleraría a un 2,4% en 2019. ¿Por qué pasa esto? Expertos coinciden que se debe al juego económico que ha venido desarrollando Donald Trump, pues si bien los mercados celebraron en el pasado los recortes a los impuestos, las políticas proteccionistas del magnate y ese empeño de alejarse de las reglas del comercio mundial han hecho mella en los indicadores. Y estos mismos expertos tienen claro que las políticas de Trump causarán un efecto boomerang, pues los aranceles de importación traerían más problemas que beneficios a la economía de Estados Unidos. Stephen Kotman, economista de mercado de Rabobank, destaca: elevar los aranceles sobre los productos finales e intermedios que son embarcados a Estados Unidos subirá los precios domésticos para los consumidores y productores estadounidenses. Como tal, si esos aranceles entran en vigor, representarían otro impacto para el mercado de acciones y lastimarían la confianza de productores y consumidores. La Cámara Baja de Francia aprobó este martes la controvertida reforma ferroviaria que ha llevado a los trabajadores del sector a impulsar profundas huelgas. La Asamblea Nacional adoptó el proyecto de ley que incluye el fin de los empleos para toda la vida, los aumentos salariales anuales automáticos y los derechos de jubilación anticipada para nuevas contrataciones de empresas. En mayo le tocará al Senado realizar la votación al respecto de esta ley para así completar el proceso de aprobación parlamentaria que desde el Ministerio de Transportes aseguran debería ocurrir a más tardar a principios de julio de este año. Todo un proceso, un protocolo, porque desde el propio gobierno aseguran la reforma va de todas maneras. Allí mismo los sindicatos ferroviarios han salido a responder la acción del gobierno. Séptima jornada de huelga. En este día han salido 1 de cada 3 trenes de alta velocidad y una media de 2 de cada 5 trenes regionales. Hoy también están en huelga empleados de la compañía Air France que piden un aumento salarial, lo que obligó a la aerolínea a cancelar cerca del 30% de sus vuelos. A estas jornadas pueden sumarse ahora acciones de protesta en el sector energético, que amenazó con cortar la electricidad de algunas empresas en los próximos días. Los trabajadores exigen el fin de la liberalización del mercado eléctrico y el gas. Además, a la economía de Cataluña le urge el desbloqueo político que se mantiene desde el gobierno español.
habló el presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montela, alertando: Cataluña puede estar 10 años sin crecimiento si seguimos así. Y es que a lo político se suma también el lobby que hacen los empresarios. De acuerdo a la estadística mercantil del Colegio de Registradores, la fuga de empresas de Cataluña no cesa. Durante el primer trimestre de este año, 1.350 sociedades ubicadas en Cataluña trasladaron su sede social fuera de esta comunidad. En total son 4.550 empresas que han salido de Cataluña desde el 1 de octubre. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, entre las compañías que cambiaron su sede social de Barcelona a Madrid, destacan Mitsubishi Electric Europe y Panasonic. Por su parte, un estudio de DBK informa que la facturación de las empresas que trasladaron sus sedes sociales de Cataluña a otras comunidades autónomas desde el 1 de octubre hasta el 9 de marzo alcanza casi los 4.000 millones de euros. Si bien desde los medios de comunicación tradicionales insisten en la fuga de capitales, hay que señalar que el cambio de sede social no supone el cierre de estas empresas en suelo catalán, y mucho menos la pérdida de puestos de trabajo. A lo que hay que sumar además que si bien el impacto de la fuga de empresas en la recaudación del impuesto sobre sociedades 2017 ha sido de 815 millones de euros, un 18% menos, que contrasta con el 6,8% que creció en toda España, esto no repercute directamente en Cataluña, ya que sociedades es un impuesto estatal. A la vuelta analizamos la deuda de Ecuador antes de Rafael Correa. Aquí los espero. Veamos ahora la situación económica de Ecuador, específicamente en lo relativo al endeudamiento público, que se ha vuelto un tema que decíamos allí en gráfica controversial. ¿Por qué? ¿Quién lo vuelve así? A menos de 2 meses después de asumir el cargo, Lenín Moreno anunció haber heredado una situación crítica. Cifró el déficit en unos 42.000 millones de dólares y dijo que necesitaría 8.000 millones al año para amortizar la deuda que le dejó Correa al llegar al poder el 24 de mayo. Correa, por su parte, asegura que dejó la mesa servida a su sucesor pese a haber afrontado en su último periodo una caída de los precios del petróleo, un encarecimiento del dólar y un terremoto. En los años 70, Ecuador cayó víctima de prestamistas internacionales sin escrúpulos que ofrecieron sus préstamos a tarifas de bajo interés. Pero a lo largo de 30 años, la deuda del país aumentó 12 veces, de 1.174 millones de dólares en 1970 a más de 14.250 millones en 2006. En gran parte debido a aumentos de los tipos de interés elevados a discreción por los bancos de Estados Unidos y la Reserva Federal, desde 6% en 1979 a 21% en 1981. De todos los préstamos contraídos entre 1989 y 2006, el 14% se utilizó en proyectos de desarrollo social. El 86% restante se utilizó para pagar deuda previamente acumulada. Continuamente, desde 1982 a 2006, Ecuador pagó a los acreedores de la deuda externa 119.826 millones de dólares en capital e intereses, mientras, durante el mismo periodo recibió 106.268 millones en nuevos préstamos, que totalizan una transferencia negativa de 13.558 millones de dólares. Decidido a romper el ciclo perverso de endeudamiento y reestructuración, corría el año noviembre del 2018 cuando Ecuador se convertía en el primer país que emprendía un examen de la legitimidad, transparencia, eficacia, eficiencia y estructura de su deuda externa, y lo hacía a través de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, una auditoría independiente encargada por el gobierno de Correa que documentó cientos de irregularidades y encontró ilegalidad e ilegitimidad en contratos de deuda con prestamistas internacionales. Préstamos que, según este informe, violaron leyes nacionales ecuatorianas, regulaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos y principios generales del derecho internacional, aplicando tipos de interés desorbitados y penalidades que han resultado usureras.
Según datos ofrecidos por el CELAC, Ecuador no podía nunca desarrollarse implementando políticas y servicios públicos y potenciar su soberanía productiva si solamente sus ingresos anuales eran dirigidos a pagar deuda de gobiernos corruptos anteriores. De tal modo que tras la auditoría de la deuda, Ecuador decidió suspender el pago de los tramos de la deuda externa contratados y renegociados ilegítimamente en los últimos 30 años. Anunció la moratoria de $3.200 millones en bonos Global 2012 y 2030, por considerarlos también ilegítimos. Poco después, Correa hizo una gran operación financiera que permitió recomprar su propia deuda, pero rebajándola en más del 60%. Es decir, aprovechó la desconfianza de los tenedores de deuda tras la auditoría para recomprar a la baja, y esto permitió desendeudar al país en tiempo récord. En 2006, el país gastaba el 24% de su presupuesto en el servicio de la deuda, pero en el 2013, esa cifra se redujo al 3,6%. Se calculó que la deuda descendía de $17.475 millones a $13.686, reduciéndose así en $3.789 millones, efecto que hizo que el presupuesto estatal dedicado al pago de la deuda pasara del 24% al 7% y que se aumentara la inversión social del 12% al 25%, lo que provocó grandes transformaciones en educación, seguridad, justicia y salud. Con esto, la reinserción del Estado en la economía nacional, tanto en servicios como en producción, hizo que el PIB de Ecuador creciera del 4% en 2006 al 7,8% en 2011. A la fecha de conclusión de la gestión de Correa, pese a la difícil situación económica por el impacto de factores externos y desastres naturales que soportó el país en los últimos años, el endeudamiento alcanzó el 25,7% con relación al Producto Interno Bruto ecuatoriano, cifra muy por debajo del techo de 40% establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador. Un manejo de la deuda que ha sido blanco de cuestionamientos incluso por parte de la actual Contraloría General del Estado de Ecuador, que recientemente determinó responsabilidad penal del expresidente Correa por el manejo de la deuda pública contratada entre 1 de enero de 2012 y 24 de mayo de 2017, día en que Correa entregó el poder. La acusación la emitió el contralor subrogante Pablo Celi al dar a conocer el informe final tras 8 meses de trabajo y sumó acusaciones de responsabilidades administrativas con multa y responsabilidad administrativa con destitución tanto al exmandatario como a 2 de sus exministros de Economía y Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera, respectivamente. Según el informe, se encontraron irregularidades respecto a la expedición del decreto ejecutivo 1218 emitido el 20 de octubre de 2016 por Correa, que permitió cambiar el cálculo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto al establecer que en la fórmula no se incluyeran los créditos del Estado con otras entidades públicas. Con ese nuevo cálculo, presuntamente se redujo del 38 al 27,4% al cierre del 2016 con relación al PIB, lo que, según denuncian, permitió un sobreendeudamiento. Ante dicha acusación, Correa insiste en argumentar que la deuda pública, tanto interna como externa, ya ha sido auditada. Indicó que la Contraloría busca una supuesta ilegalidad a un decreto mediante el cual se aplicó el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional para calcular el monto de la deuda, que también la toma como base la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Defiende el mecanismo de cálculo de deuda establecido en el decreto, destacando el crecimiento real de la economía de Ecuador. Recalcó: si no quieren medir la deuda sino los pasivos, tendrían entonces que medir los activos. Solo en inversión tuvimos $90 millones en 10 años. Es decir, somos mucho más ricos. Rafael Correa dejó en herencia un país con una economía que, aún siendo no inmune a toda enfermedad, fue saludable. Esto es lo que no se puede negar. Aún entre sus perturbaciones, las propias, las nacionales, las externas, el proceso revolucionario ganó una década. De 2007 a 2015, la economía del país registró este crecimiento promedio, 3,9%, un punto más si lo comparamos con el 2,9% de la media latinoamericana. Hasta aquí el análisis. Gracias por acompañarnos.